Del tema económico, obviamente la legislación española bueno, pues es un poco cínica en este sentido, porque prohibimos la gestación subrogada, pero no impedimos que se practique fuera de España y se inscriba en España. Es decir, si de verdad queremos imponer una prohibición, llevémosla hasta sus últimas consecuencias. Sí, Pero lo que no se puede es la situación que existe actualmente. Porque ya luego hablaremos de la discriminación que se ha manifestado por la ministra, de la capacidad económica de las madres gestantes. Pero desde luego, la que es indudable es que se está permitiendo una vía o un agujero de salida solamente para la gente que tiene capacidad económica. Y eso no se está impidiendo. sí, pero no, yo creo que no Y es una cuestión de tener o no capacidad económica, o está prohibido o no está prohibido. no, pero es que, Entonces, Pero es que vamos el al problema, resultado claro, el práctico. resultado práctico es que está prohibido, pero con capacidad económica lo puedes hacer fuera de España y puedes inscribir en España. Y eso es lo que habría que evitar, porque si no es una mala legislación y una mala regulación. Y además es que yo voy más allá. Al final esto es un fraude de ley. Porque sin si duda. está prohibido en España, tú te vas fuera y a través de los mecanismos de la legislación española tú lo puedes inscribir, estamos en un auténtico fraude de ley. Y no solo eso, a mí se me plantea otro efecto práctico después de haber estado mirando un poco lo relativo a la inscripción, que es la diferente situación en la que se puede encontrar un hombre y una mujer que quieren tener un hijo por esta gestación, por sustitución o por subrogación, siendo solteros. Por ejemplo, si una mujer se va, imaginémonos, a un país donde no se extiende esa sentencia que le determina esa posibilidad de inscribir a su hijo, y según nuestra legislación no la consideran como madre porque consideran a quien ha dado a luz, la fórmula que al parecer establece nuestro ordenamiento jurídico para que esa mujer, madre soltera, que se va a uno de esos países que no extiende la sentencia, parece ser que es únicamente la adopción. En cambio, si es un hombre el que va a ese país, a ese mismo país, podría conseguir la paternidad a través de la filiación. Sin lugar a dudas. Y luego el otro término económico es el que ha realizado la ministra. Es decir, se aprovechan de personas con poca capacidad económica para las madres gestantes. Pues sí, me imagino que en muchos casos sí se recurre a ello, pero no es la única situación en ese país, en este país que se aprovechan de mujeres por su situación económica. Estamos en el mismo caso de la prostitución. ¿Bien? Y aquí no se hace nada, no se regula especialmente contra ello. Y luego también habrá casos, porque cada una será un mundo, y además fuera de España. Habrá casos que habrá gente que no es una cuestión de discriminación económica, es una decisión libre de su gestación, de obtener un beneficio. En países capitalistas, especialmente capitalistas como Estados Unidos, está completamente normalizado, es un contrato. Pero ya digo, sí, claro, puede haber muchísimos casos, pero también hay muchísimos casos de prostitución. Lo que pasa es que Y además, quizás la prostitución con mayor indignidad todavía hacia la mujer. O sea, esto, pues señores, impídanlo. Impidan que ningún español pueda llegar a inscribir en España una gestación en el extranjero. Está en su mano. lo que sí que es cierto con lo que estás diciendo, Iván, es que si la crítica a este tipo de prácticas es que a través de ello se fomenta la, no sé si explotación o utilización, el que determinadas personas, mujeres, gestantes, se vean obligadas a hacer esto por cuestiones económicas, si ese es el trasfondo del que no se pueda permitir, a lo mejor lo que hay que hacer es atajar ese tipo de situaciones. Y yo lo que me planteo es,
aquellas personas que libremente quieran celebrar ese tipo de contrato, ¿cómo casa eso con la libertad de la mujer que se promulga incluso en nuestra propia legislación? Porque no es incompatible. Es decir, yo puedo garantizar de la libertad de la mujer que libremente tome esa decisión para tener esa libertad y esa autonomía respecto de su relación sexual, capacidad para poder gestar, de su gestación, lo puedo casar perfectamente con el perseguir aquellas otras situaciones y evitar que aquellas mujeres que lo hagan por una necesidad imperiosa económica, evitar que eso pueda ser así. Yo desde mi punto de vista creo que no es incompatible. Sí, pero bueno, sí es que al final volvemos Hay muchas situaciones volvemos así, al principio. Quien vende o sus óvulos claro, o quien vende al final su volvemos esperma, al o- principio. Cada uno tendrá su pensamiento a favor o en contra. Lo que desde luego es una irracionalidad es que esté prohibido en España la gestación subrogada, que se critique desde el gobierno y que en cambio permitan que la gente que tiene capacidad económica, teniendo esos conceptos que han expresado, puedan hacerlo fuera. ¿Qué pasa? Pues hasta ahora habían sido gente, parece ser, que no tenían... Kiko Hernández, que hemos encabezado. Kiko Hernández nadie le ha criticado. Kiko Hernández ha hecho una gestación subrogada fuera de España en contra de las normas españolas y abusando de ese resquicio que no se quiere cortar. ¿Reprochable? Quien crea que la gestación subrogada es reprochable es absolutamente reprochable. pero en cualquier caso es ilegal, aquí en España. Desde luego la ministra lo que no ha hecho es realizar su intervención hoy es con una bandera de España en el plató de Sálvame. No, eso es absolutamente cierto. Con lo cual, Y luego otra pregunta fundamental, que es el por qué en España es ilegal la gestación subrogada. Porque aquí sí, en otros países no. Porque lo que tú dices, Iván, aquí es ilegal, pero se permiten sus efectos. Entonces, esa es la pregunta, es el legislador y el legislador tendrá que dar explicaciones de por qué es ilegal pero se permiten los efectos. respecto de la prohibición, efectivamente, al final es una cuestión de decisión legislativa. ¿Qué significa esto? Pues que el Parlamento, que es quien hace nuestras leyes y quien nosotros votamos, toma la decisión, porque basta con que el Parlamento decida legalizar esa práctica para que eso cambie. Normalmente eso suele ir acorde con la opinión mayoritaria de la gente, de la sociedad. No siempre coincide, pero normalmente suele ir acorde. Y la motivación real es que es una decisión meramente legislativa. Lo que sí que debería ser, entiendo yo, esa decisión legislativa es coherente con todo, con el acto y con los efectos.